Buenas noches. Bienvenidos a quienes están ahora presentes en el primer espacio abierto del módulo 5. Yo soy Pedro Ayala del Valle, asesor virtual, y los voy a servir durante este módulo que durará sin interrupciones un mes. Con mucho gusto me encaminaré a que junto con ustedes aprendamos el modo de argumentar. Ustedes pueden ver en la pantalla un paisaje muy bonito. Lo hizo un pintor mexicano del siglo XIX. En el siglo XIX así se veía el camino a Chalco. ¿A poco no dan ganas de estar allí? Un ambiente limpio, sin estorbos, donde uno puede disfrutar, donde uno puede conocer mejor las cosas que hay. Los ambientes así ya son naturalmente difíciles de encontrar. Ahorita la mayor parte de estos lugares pues ya están invadidos de construcciones, asfalto, concreto. Pero de todas maneras deseamos espacios bonitos. Vamos a hacer que el espacio que nosotros tengamos en este modo virtual sea así de bonito como el que está representado en la pintura. Un lugar agradable para estar, donde podamos conocer las cosas que ahí están, mirarlas con más profundidad. Un ambiente limpio. Nosotros podemos hacer ambientes humanos de alta calidad. Y así lo vamos a hacer durante este módulo en el que practicaremos la argumentación. Recordarán por las experiencias de módulos anteriores que en la finalidad de estos módulos es que ustedes sean los protagonistas. La finalidad es que sean ustedes quienes armen la sesión con sus preguntas y comentarios. Porque de nada serviría que el asesor virtual estuviera hablando como merolico de las ideas que a él le interesan. Lo importante es más bien que ustedes estén eh, asegurando el mejor aprendizaje. De manera que este es el momento en que pueden expresar sus preguntas o comentarios. Voy a ir proponiéndoles algunos temas sobre los cuales podrían tener alguna pregunta o comentario. Primero, en relación con los recursos de la semana, ¿ya pudieron verlos? ¿Pudieron ya ver los recursos de la semana? Gracias, Eliseo, por tu respuesta. Nos dices que sí, ya pudiste verlos. Muy bien. Y sobre los recursos de la semana, ¿hay alguna pregunta? Gracias, María Reina, por decirnos por escrito que también ya los viste. Bueno, sobre los recursos de la semana, ¿hay alguna pregunta?
Em, ¿Queda claro cuál es la estructura de la argumentación, de la estructura del argumento o silogismo? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuáles son las premisas? Gracias, Eliseo, por mencionar que viste el video. Supongo que te estás refiriendo a la sesión guía de inicio de semana que les puse en el enlace de la bienvenida el lunes. Si te refieres a ese, gracias, qué bueno que así es. Muy bien. Bueno, em, si tuvieran en algún momento alguna pregunta en relación con los recursos de la semana, las infografías o las actividades eh, que ustedes tienen que hacer, les pido por favor que luego me expresen esa pregunta para poder atenderla. Ahora paso a otra sección. En relación con las instrucciones de las actividades integradoras. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Gracias, María Reina, por expresar tu pregunta. Nos dices, en relación con los argumentos, en las premisas y conclusiones, ¿es necesario que tengan las mismas palabras que vienen en las tablas? Mm, ayúdanos a entender bien. ¿A qué te refieres con tablas? ¿Cuáles son las tablas? Mientras aprovecho para saludar a quien se conectó con el nombre TCLT799B. Em, por favor, ¿puede poner su nombre personal, su nombre de persona? Ya. Mariano Reina nos dice que a las tablas a las que se refiere son ejemplos que se presentan en unos recuadros en los recursos. Bueno, pues entonces podemos decir, las premisas y silogismos pueden no tener las mismas palabras que están en esas tablas. Para poder identificar si una premisa es adecuada, sí vamos a necesitar identificar las palabras repetidas, las palabras comunes. Pero eso lo vamos a ver en un momento, con más detalle. Agradezco que Brisa nos dice que, bueno, ahí está ella conectada con el nombre con letras y números. Brisa, ¿te acuerdas cómo modificar el nombre? Digamos, el nombre de usuario. Cuando tú pasas el cursor por donde está tu nombre, aparecen tres puntitos.
En esos tres puntitos tú le picas y se despliega un menú. Y en ese menú tiene la opción de cambiar el nombre. A ver, inténtale cambiar para que sí te podamos ver con tu nombre correcto. Gracias, Brisa. Bueno, pues también agradezco a María Reina que nos dice, bueno, con esa respuesta, por el momento es suficiente. Todavía no he dado la respuesta completa, eh, pero por el momento ya indiqué como por dónde vamos a ir. Gracias. Gracias, Eliseo, también por la recomendación de la fuente de información que pones en la conversación escrita. Bueno, perfecto. Gracias, Brisa Holguín, ya se nota muy bien tu nombre. Gracias. Bueno, ciertamente en esta semana eh, hay algunos aspectos en los que conviene poner atención, dado que en la primera actividad integradora lo que se nos pide es distinguir o identificar las opiniones de Octavio Paz, las afirmaciones que él hace y también sus argumentos. Conviene entonces mencionar cuál es la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar. Es más, lo primeritito que se nos pide en la actividad integradora 1 es identificar la tesis del autor. Y eso parece muy difícil. Realmente no lo es. Y para adelantar la explicación de qué es una tesis, ustedes pueden ver en el video que se llama Sesión Guía de Inicio de Semana, casi al final. Allí se explica qué es la tesis. Pueden acceder al video y a las diferentes secciones o capítulos desde el menú que aparece en la descripción de ese video. La dirección de ese video está en el mensaje de bienvenida que puse el lunes en el foro de novedades. Muy bien. Veamos qué es afirmar, siempre en perspectiva de que esto nos lo piden en la primera actividad integradora, que afirma, que opina, cuál es su tesis de Octavio Paz. Muy bien. Eliseo nos dice por escrito, afirmar es algo que es verdad y opinar es, por ejemplo, todos los hombres son malos. Me parece que el ejemplo es interesante y sí aplica. ¿Alguno de los aquí presentes quiere abrir su micrófono y leer lo que dicen los rectángulos que están en rojo? Bueno, entonces lo leo yo. Vamos a decir que afirmar es decir lo que algo es. Decir lo que algo es afirmar. Pero también vamos a poder decir que afirmar es juzgar. Juzgar es decir lo que algo es. Todo el tiempo nosotros estamos haciendo juicios. Sería imposible la vida si no hiciéramos juicios.
Juicios como este. Ya es hora de levantarnos. Aquí estamos diciendo lo que algo es. Ya es hora. Esta hora es la hora de levantarnos. Estamos afirmando y también estamos juzgando. También cuando uno dice es buena hora, está haciendo un juicio. O cuando uno dice hoy no es jueves, está diciendo en este caso lo que algo no es. O para decirlo de otra manera, estamos diciendo lo que es, pero en negativo. Muy bien. Esto es afirmar. Y por lo mismo uno puede hacer un montón de afirmaciones sobre un montón de cosas. Todo el tiempo las estamos haciendo. Eso es lo que nos posibilita movernos en la vida cotidiana. Pero también podemos hacer opiniones. Las opiniones son afirmaciones, pero tienen una diferencia. En este caso, podemos decir que opinar es decir lo que uno cree que algo es. Ya no necesariamente lo que algo es tal cual, sino lo que uno cree, lo que uno piensa, supone que algo es. Es decir, opinar es afirmar, igual que solito es afirmar. Sin embargo, opinar es afirmar sin un sustento sólido, sino solamente afirmar porque yo así lo creo, así lo considero, así lo pienso. Afirmar solo con base en la misma persona, en lo que esa persona piensa, cree, considera, afirmar así, eso es opinar. De manera que cuando uno opina, si es honesto, afirma las cosas pero con incertidumbre. Mientras que cuando uno afirma con base en la realidad, uno puede decir las cosas con seguridad. Por ejemplo, ahorita ustedes están viendo este video. Eso es un hecho. Estoy afirmando. Y no es solo mi opinión. Es un hecho. Ahora, hay otra manera de afirmar. Y es esta. Argumentar. Argumentar es dar razones de lo que algo es. O sea, es como afirmar o juzgar, pero dando razones, expresando un razonamiento. Los razonamientos son ideas ordenadas, que se dicen encadenaditas unas tras otras, con orden lógico. Eso es razonar. Y dar razones es a lo que le decimos argumentar. Por eso, conviene decir que argumentar es dar orden lógico al juicio. Y la palabra juicio es el sustantivo del verbo juzgar. Es decir, argumentar también es afirmar, pero dando razones. Eso es argumentar. De manera que pueden ustedes leer
en los rectángulos amarillos, ¿qué es propiamente argumentar? Mm. Me voy a callar un momentito para que ustedes puedan leer libremente lo que está en los rectángulos amarillos. Voy a conectar de una vez la computadora para que no se quede sin energía. Muy bien. Dicho esto, ya podemos decir con más precisión que argumentar es hacer silogismos, es decir, poner en orden los juicios. La palabra silogismo es un sustantivo que es sinónimo de argumento. Argumento o silogismo tienen el mismo significado. Y el argumento o silogismo se hace integrando juicios. Fíjense, esto que estoy señalando es una oración completa porque tiene sujeto y predicado. Al ser una oración completa y tener un verbo que indica lo que algo es, entonces esto es claramente un juicio. A este juicio le podremos llamar premisa. Las premisas son juicios cuando son parte de un argumento. Acá hay otro juicio. Y sabemos que es juicio porque es una frase que nos indica lo que algo es. En este caso, lo que el mexicano usa. Lo que algo es de hecho es expresado aquí como lo que usa de hecho. Bueno, pues cuando tenemos dos premisas con la característica de tener un término común, entonces sabemos que son premisas que sí se pueden integrar en una conclusión. De manera que entonces los argumentos, podemos decir, se estructuran con premisa uno, premisa 2 e integrándolas se obtiene la conclusión. Conviene recordar que la premisa es una oración simple con sujeto y predicado. También se le puede llamar a la premisa enunciado o también se le puede llamar juicio. La premisa es el nombre que se les da a los juicios que son principales. ¿Principales en qué o principales de qué? Ah, pues principales para un razonamiento. Por ejemplo, Octavio Paz menciona este argumento. Octavio Paz nos muestra este juicio. Este también es un juicio. Este es otro juicio.
Notarán que los juicios se integran y entonces se forma una conclusión. Vamos a verlo en estos ejemplos, pero tengo que decir algo. Hay 19 maneras de integrar premisas en una conclusión. 19 formas lógicas del argumento o silogismo. 19 modos del silogismo. Y lo que vamos a ver ahorita es solamente uno de los modos del silogismo. Por favor, les pido que lean desde sus hogares esta primera premisa. Muy bien. Ahora les pido por favor que lean esta segunda premisa. Muy bien. Noten algo. En esta primera premisa está este término y ese término también está en la segunda premisa. Es decir, entre premisas hay términos comunes y esto indica que sí se pueden integrar en una conclusión. La conclusión, para el caso de estas dos premisas, es la que se lee así. Los que se abren son cobardes. Abrirse es una debilidad o una traición. Por lo tanto, los cobardes son débiles y traicioneros. Noten la conclusión. Les pregunto, ¿en la conclusión hay elementos de la primera premisa? Gracias, Brisa, que nos dices que sí hay elementos entre, perdón, hay elementos en la conclusión de la primera premisa. Oigan, ¿y en la conclusión hay elementos de la segunda premisa? Ahora les pregunto, agradeciendo antes las respuestas que han dado. Gracias, Brisa, gracias, María Reina. Muy bien, ahora les pregunto, ¿por qué en la conclusión no están estos términos? ¿Ya lo notaron? En la conclusión no aparecen los términos comunes. Bueno, esto sucede así porque uno de los modos del silogismo afirma que los términos comunes no deben aparecer en la conclusión. Y de esa manera se obtiene como conclusión un conocimiento nuevo. Se da un pasito en el aprendizaje. Muy bien. Estos son argumentos hechos con dos premisas y una conclusión. Acá abajo está
otro argumento que tiene una premisa, otra premisa y la conclusión. Y así podemos ver que los argumentos o silogismos son la integración de dos o más premisas. Esto es a lo que se le llama argumento o silogismo, a las premisas y a la conclusión, a las premisas con su propia conclusión. Muy bien. Esto es importante porque en la primera actividad integradora se nos pide que identifiquemos los argumentos de Octavio Paz. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es leer en serio el texto y poner atención en las premisas o juicios que se van haciendo y que luego se unen con otras premisas o juicios y se unen formando una conclusión. Leyendo con atención podremos hacer entonces la sección que nos pide de la actividad integradora 1 esta, esta característica. ¿Cuáles son los argumentos? Pues ahí están, ejemplificados. Muy bien. Estamos a unos pocos minutos de que el Zoom nos bote a todos. Una vez que nos saque a todos, podemos entrar de nuevo activando el enlace que yo les envié, picándole en el mismo enlace con el que iniciaron esta sesión. Pero hay que dejar pasar 10 minutos. Así está diseñado el Zoom. Hay que dejar 10 minutos. De manera que ahorita ya puedo terminar esta primera sección de la sesión y pedirles que después de 10 minutos se vuelvan a conectar en el mismo enlace. Muy bien. Pues estos son los silogismos o argumentos. Son lo mismo, la misma, el mismo significado para ambas palabras. Ahora decíamos, también se nos pide identificar afirmaciones de Octavio Paz. Y cuando decimos afirmaciones, pueden ser ideas que no son propias de Octavio Paz. No es lo que él piensa. Nos piden que pongamos afirmaciones que él toma de la cultura mexicana de la época en la que vivió y que sin haberlas hecho, él las toma y las pone en su obra. Y también hay que identificar cuál es su propia opinión, es decir, cuál es su propia idea acerca del mexicano. Una cosa son afirmaciones, otra es opiniones y otras son argumentos. Aquí están ejemplos de eso. Esta es una frase o un juicio. Es una afirmación. Aquí está una idea expresada con cierta inseguridad. Por eso dice lo que yo pienso y después continúa la idea en modo de afirmación. Pero lo primero que está diciendo indica que es una idea personal que puede no tener una base sólida.
Y después está un argumento. El argumento tiene una premisa, dos premisas. Y ya teniendo las dos premisas, ya se puede obtener una conclusión. Muy bien. En este caso, aquí está la primera premisa, aquí está la segunda premisa y esta es la conclusión. Noten ustedes que aquí están marcadas las palabras o términos comunes y que esas palabras o términos comunes ya no aparecen en la conclusión. Ujú. ¿Si alcanzan a ver esto? Pues bueno, vamos a ir aprendiendo este modo de hacer argumentos o silogismos poco a poco. Pero hay que decir, la tesis es la conclusión de varios argumentos. Una vez que alguien ha expresado sus ideas con varios argumentos, puede ser que integre todos esos argumentos en una sola conclusión, y esa sola conclusión expresa la postura que el autor tiene sobre tal o cual tema. Por eso, ese juicio conclusivo o conclusión es llamado tesis. La tesis es el juicio conclusivo con el que un autor expresa su propia postura. En el caso de Octavio Paz, nosotros podemos ver, después de leer toda la obra, cuál es la postura de Octavio Paz. Y ya casi al final, además de que lo ha venido diciendo durante todo el texto, casi al final podemos identificar cuál es la conclusión que él saca de esto. Ahora, conviene decir que la conclusión no es muy extensa, ¿eh? La conclusión es una sola frase. Esto para que en la actividad integradora 1, cuando pongan la tesis de Octavio Paz, pongan solo una frase. En la red hay muchos trabajos plagiados que están mal hechos y ponen cosas que no son la tesis. Esta idea que está aquí no es plagiada, pero tampoco es exactamente la tesis de Octavio Paz. Está puesta aquí solo como ejemplo de una sola frase que expresa la postura del autor. Esta frase expresa la postura del autor, pero no es la que concluye toda la argumentación. Por eso, va a ser muy interesante que ustedes, leyendo todos los argumentos, obtengan la tesis de Octavio Paz. Muy bien. Veamos ahora eh, poco a poco cómo se hacen los argumentos. Aquí hay un juicio. Aquí hay otro juicio. Identificamos los términos comunes. Y de ambos juicios podemos obtener o esta conclusión, o esta conclusión, o esta conclusión. Estas son conclusiones que integran a las dos premisas o juicios que están aquí.
Aquí hay otro ejemplo. Esta es una premisa, esta es otra premisa, e integrando ambas premisas se obtiene esta conclusión. Notemos algo. Aquí teníamos dos premisas que integramos en una conclusión. Esta conclusión sirve como premisa ay, de otro argumento que se une con otro juicio e integrándose se obtiene otra conclusión. Esta nueva conclusión sirve de premisa para otro argumento porque se une con una segunda premisa y se obtiene esta conclusión. Y entonces se van formando cadenitas de argumentos, casi tan extensos como los que podemos encontrar en el artículo que se nos pide leer para la actividad integradora 2 y que habla de los desafíos de la lectura en México. Vamos a encontrar en ese texto varios argumentos, algunos de ellos hechos con varias premisas, como en este caso. Ya sabiendo qué son los argumentos, ya podrán ustedes identificar los argumentos de la actividad integradora 1 y también hacer argumentos para la actividad integradora 2, porque ustedes recordarán que en la actividad integradora 2 lo que se pide es que leas el artículo que te ponen en la plataforma y luego que busques otras tres fuentes que tengan el mismo tema del artículo primero, pero que sean distintas. Tres fuentes. Y habiendo leído el primer artículo y los otros tres, entonces ya tendrás idea como para hacer de tu propia invención tres argumentos. Lo importante es que las conclusiones tiendan a ser la integración de las premisas. Todavía no importa mucho si es correcto o no, o si hay algunos errores. No importa mucho. Pongamos atención a este argumento. Eh, Brisa, veo que tienes abierto tu micrófono. ¿Puedes hablar? Si puedes hablar, te pediría que leyeras las dos premisas y la conclusión, por favor. Claro que sí. Los estudiantes de prepa en línea son muy trabajadores. Las personas trabajadoras logran sus objetivos. Por lo tanto, los estudiantes de prepa en línea logran sus objetivos. Muchas gracias. Se alcanza a ver que aquí hay oraciones completas. Dos oraciones completas. Díganme, por favor, ¿cuál es el término común entre estas dos premisas? Pueden responder por escrito. ¿Cuál es el concepto que tienen en común esas dos premisas?
Gracias, María Reina. Gracias, Brisa. Efectivamente, el adjetivo, perdón, en este caso el sustantivo trabajadores y en acá trabajadoras como adjetivo. Son los términos comunes. Ahora, fíjense que si nosotros señalamos estas dos palabras, va a ser más fácil que sepamos hacer lo siguiente con lo que resta. Tomamos lo que nos sobró, por así decirlo, de cada una de las dos premisas y lo juntamos. Ahorita les puedo decir que la manera de juntarlo es con sentido común, con una manera como parezca lógica. Por supuesto que este modo, que es uno de los 19, tiene reglas para poder formar la conclusión. Más adelante las veremos, por lo menos una regla. Pero básicamente esas reglas se sintetizan diciendo arma una oración nueva con lo que quedó de las premisas después de haber quitado los términos comunes. Y fíjate que la nueva oración se entienda, que sea lógica. Aquí, en esta oración, estamos iniciando con el sujeto los estudiantes de prepa en línea. Por lo tanto, una de las reglas dice que conviene tomar como sujeto de la conclusión al sujeto em, de la primera premisa. Y lo que quede de la otra premisa, de la segunda premisa, entonces eso puede ser el predicado. Perdón, el predicado es desde aquí, desde el verbo. Logran sus objetivos. Muy bien. Bueno, hasta aquí. ¿Queda una idea clara de cómo hacer los argumentos? Muy bien. Eliseo nos está proponiendo otra conclusión que podemos escribir. Ahí está. Esta es otra conclusión que ustedes ven, tiene el mismo contenido o, como diríamos en el módulo 4, tiene el mismo fondo que esta otra. Aunque la forma varíe un poquito, estamos hablando de lo mismo. Y es una conclusión bien hecha. Muchas gracias, Eliseo. Gracias, María Reina, por confirmar que queda clara la idea de cómo se arman los argumentos. Pues muy bien, si eso queda claro, quiere decir que hemos avanzado mucho. Y entonces ya podremos identificar, como en este otro caso, los términos comunes y armar con lo que quedó una conclusión. Ese es el método que vamos a estar usando para este modo, uno de los 19, de hacer silogismos. Van a tener ocasión de practicarlo
con las actividades integradoras. Voy a estar atento a sus preguntas expresadas en la plataforma, pero de una vez, ahorita, ¿queda todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Gracias, Diana, por preguntar si voy a subir el video. Sí, sí, sí. Eh, Termino la sesión. Va a haber un tiempo mientras se procesa el video para que lo puedas poner en YouTube con un enlace que publicaré en el foro que se llama Pizarra de Sesiones. Muchas gracias, Brisa. Muchas gracias, Eliseo. Muchas gracias, María Reina, por em, confirmar que por el momento no hay dudas. Bueno, pues si en este momento no hay dudas, está muy bien. Si más adelante, mientras están haciendo los trabajos, aparecen preguntas, por favor, coméntenlas en la plataforma. Yo les responderé desde allí. Y el próximo viernes nos veremos en nuestra segunda sesión de espacio abierto a las 7 de la noche. Los viernes serán a las 7 de la noche. Bueno, eh, Diana nos dice que como no vio desde el principio la sesión, la verdad no le entendió. No te preocupes, Diana, vas a poder ver la sesión grabada desde el principio. Y también eh, recomiendo que veas la sesión guía de inicio de semana que está en el enlace que publiqué en la bienvenida en el foro de novedades. Bueno, pues por lo pronto que descansen y pasen muy buena noche. Hasta luego.